Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el tutorial de la semana pasada y lo que vamos a ver es la programación en el CCL. Entonces en Machine Simulator tenemos la misma máquina, no hemos hecho nada, en el script code lo hemos dejado exactamente igual que lo teníamos. Y lo que son los armarios y la máquina es exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos el armario de programación en donde tenemos los dos selectores de programación. Con el selector 1 seleccionaremos SCL y después tenemos el armario de control. El armario de control en donde tenemos un selector de tensión que como vemos tiene una etiqueta que igual que el selector de manual automático, que no vienen con el selector, que se la hemos colocado así, simplemente colocando un botón, sea LED indicador, push botón o botón de emergencia, e indicándole que es etiqueta. Y después el tipo de etiqueta pues completa, con lo cual dejamos todo en las mismas condiciones. Entonces tenemos los dos selectores, tensión, manual automático, los pulsadores de alarma. Si queremos simular una alarma, pues por ejemplo puede ser que nos salta un térmico o algo así. Los pulsadores de izquierda a derecha para manejar la cinta en manual, y después marcha paro para manejarla en automático. El enterado es tema de alarma. Cuando se produce una alarma nos suena la sirena acústica y la alarma luminosa. Entonces con el enterado lo que hacemos es que aunque la alarma esté activa o no activa, independientemente, lo que hacemos es quitar el sonido de la sirena. Y después ya con el rearme, cuando la alarma ya esté inactiva físicamente, con el rearme lo pondremos en modo listo para funcionar normal. Con la seta de emergencia pues sería parecido a la alarma. En este caso ya sabemos que no tiene nada que ver, pero en este caso lo que sí que tiene es el contacto de la seta de emergencia es totalmente es normalmente cerrado, está seleccionado, es conmutada. Sin embargo el de la alarma pues es un pulsador normal, sin conmutar y normalmente abierto, ¿vale? Bien, entonces partiendo de esta base vamos a ver la programación de TIA Portal. En la programación de TIA Portal, en los bloques de programas, el DBMen sigue siendo el mismo. Tenemos las entradas digitales, las mismas que teníamos la vez pasada. Las salidas digitales, las mismas que teníamos la vez pasada. Entrada analógica libre, salida analógica exactamente lo mismo que tenía la vez pasada, las dos etapas. La memoria pues con tensión, alarma, enterado automático, bueno. Y luego el graphed, exactamente igual que antes. El de control, que sería el armario, de alarma, paro, marcha o etapa, y el del automático, pues las etapas en automático. Bien, entonces partiendo de esta base, que tenemos exactamente las mismas entradas, salidas y demás, bueno, vamos a ver desde el main. Lo que cambia es que pues bueno, llamábamos a entradas, salidas digitales, continuamos llamándolo. Llamábamos a programación, continuamos llamándolo, que no ha cambiado en nada. Si teníamos seleccionado COP, llamábamos a armario, automático, manual y activaciones, y ahora sí tenemos seleccionado SCL llamo lo mismo, armario, automático, manual y activaciones, pero
escritos en SCL. En programación pues tenemos lo mismo que antes, es el armario de control de tipo de programación. Entonces pues para seleccionar SCL necesitamos que el selector de programa 1 esté activado y el de programador desactivado. Bien, y entonces vamos todo el proceso COP lo he metido en procesos COP, y entonces he creado una carpeta de procesos SCL que tiene exactamente la misma estructura: activaciones, armario, automático y manual. Entonces vamos a verlas. En activaciones lo que hacemos es el control de las salidas, en donde tenemos la salida de avance, la de retroceso, la de derecha y la de izquierda. La de avance y la de retroceso son avance y retroceso de la cinta. La de derecha e izquierda son las salidas de los botones de derecha o izquierda, o sea, lo que son los pilotos. Entonces la salida de avance, ¿cuándo la daré? Pues la daré cuando está en automático, con la etapa 1, la 5, o bien cuando está en manual, cuando se me pulse la derecha. Y además llegará hasta la fotocélula 4 como máximo. Es decir, si se le manda avance y llega a la fotocélula 4, pues se parará. Cosa que no debe ocurrir porque está contemplado en el programa. Pero bueno, por si acaso. La de retroceso es exactamente igual. Se activa con las etapas 3, 7 en automático, o bien en manual cuando se pulsa el botón de izquierda. Y nunca puede retroceder si se encuentra detectando la fotocélula 1. Lógicamente en los extremos pues le pongo las limitaciones. Después el piloto de derecha será pues el manual, y cuando se pulsa el pulsador y cuando está activada la salida de avance, que será en este caso cuando se pulse el pulsador de la derecha, y el de la izquierda cuando está activada la salida de retroceso. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si nosotros continuamos pulsando avance o retroceso en manual y ha llegado a la fotocélula correspondiente, se va a parar. Y aunque estemos pulsando el piloto, no va a iluminarse. Pasamos al control del armario. El control del armario, tenemos el tema de la memorización de estados. Entonces puede estar o bien con tensión, cuando está el interruptor general activado, o bien en alarma. En alarma tiene que estar forzosamente con tensión, y además o no seta de emergencia. ¿Por qué no? Pues porque tiene un contacto normalmente cerrado, o bien con la salida de alarma. Después, si está con tensión y está activada la sirena y se pulsa enterado, entonces memoriza enterado. ¿Y lo tiene memorizado para qué? Pues para que no se active la salida de sirena. Y ahora, si no está en alarma y se pulsa rearme, o bien no está con tensión, lógicamente el enterado se cae, se pone a 0. Después se dice que está en automático cuando está activada la baliza verde y con el selector en automático, y se dice que está en manual cuando está activada la salida verde, la baliza verde, y no está en automático. Bien, entonces con esto ya tenemos los estados, y ahora pasamos a los graphs del armario. Entonces, si no está con tensión, o en el primer ciclo, o está en alarma, o no está ni en paro, ni en marcha, ni en alarma, entonces pone paro a falso, marcha a falso, y lo pone en alarma, es decir, comenzará con alarma activada.
Si está con tensión, entonces, si está en alarma y no tiene la alarma física activada y se pulsa rearme, o bien si está en marcha y llega a la entrada de paro, o bien se quita el automático, entonces marcha la pone a 0, alarma la pone a 0 y paro lo pone a 1, activado. Es decir, el graph control de paro lo activaría de esta forma. Ahora, si, o sea, con tensión, siempre con tensión, si está en paro y en automático y llega el pulsador de marcha, entonces se va de paro y se pone en marcha. Vale, con esto es marcha paro. Bien, vamos a ver las activaciones de las salidas de lo que es el armario. La baliza en rojo, amarillo y verde. La baliza en rojo tiene que estar con tensión. Bueno, en todos los casos tiene que estar con tensión para cualquier salida. Y entonces la baliza en rojo se producirá cuando esté en alarma. La que está en amarillo también cuando esté en alarma. La que está en verde, la salida verde, se producirá cuando está o bien en paro o bien en marcha, es decir, que no está en alarma. La sirena, pues cuando esté con tensión y esté en alarma y no esté memorizado enterado, o sea, de tal forma que si está en alarma no siempre va a estar sonando la sirena. Si se memoriza enterado, si se pulsa enterado, dejará de sonar. Marcha, la salida de marcha se producirá cuando esté con tensión y esté en marcha, en el control de marcha. La salida de paro, lo mismo, con tensión y esté en paro. La salida de enterado, cuando esté con tensión y memorizado enterado. La salida de rearme, con tensión y que esté en alarma, en control de alarma, pero no esté con la alarma física. Y entonces se va a producir la salida de enterado con una cadencia de 0,5 Hz. Ahora miramos con el pulsador de alarma. Cuando llega el pulsador de alarma, el pulsador rojo de alarma, el que simula un fallo, el que sea, pues por ejemplo falla un térmico o lo que sea, pues cuando llega ese pulsador de alarma se lo pone como entrada en pulsador al flip-flop reset alarma, que es en comunes a flip-flop reset. Bien, en reset le va a poner en la entrada de reset que no esté memorizado con tensión. Y después como salida nos va a activar la salida de alarma. Después vamos a la gestión de etapas para Machine Simulator. Cuando tenemos alarma, entonces pone etapa para Machine Simulator a 1. Cuando tenemos paro, a 2. Cuando tenemos marcha, a 3. Si no está con tensión, a 0. Cuando está en manual, a 4. Y cuando está en enterado, a 5. Y después, como resulta que etapa es un número declarado como un entero sin signo y Machine Simulator, la entrada analógica, es real, pues entonces lo convertimos aquí de número entero sin signo a real, convertimos etapa y lo sacamos por la salida analógica etapa C. Vamos a ver el automático. El tema del control del graph automático del armario del automático. Definimos las etapas X0 hasta X9. X0 en reposo, X1 marcha a la derecha hasta la fotocélula 3 o en todo caso hasta la 4
si empezase de la 3 a la 4, espera un tiempo en la 3 o en todo caso en la 4, marcha izquierda a fotocélula 2, espera un tiempo en fotocélula 2, marcha derecha a fotocélula 4, espera un tiempo en fotocélula 4, marcha izquierda a fotocélula 1, espera un tiempo en fotocélula 1 y vuelve al X1. ¿Al X1 por qué? Pues porque no hace falta que vuelva a reposo, porque está activo. Porque a reposo lo volverá en todo caso pues la falta de automático, la falta de condiciones. Bien, entonces aquí lo primero que hacemos es declararnos una variable auxiliar que es de tipo booleana, ¿vale? Es temporal y entonces, como sabemos, como temporal, cuando entra en la función, pues puede tener el estado que tenga, pero nos da igual. Lo primero que hacemos es inicializarla. ¿Y cómo la inicializamos? Pues auxiliar será igual a cuando no esté en etapa 0, ni en etapa 1, ni en etapa 2, ni en etapa 3. Y además de no estar en ninguna de esas etapas, que no esté en la 4, ni en la 5, ni en la 6. Y además de no estar en ninguna de esas etapas, que no esté ni en la 7, ni en la 8, ni en la 9. Es decir, que no esté de la 0 a la 9 en ninguna etapa. Vale, entonces estará activo. Entonces si auxiliar está activo, ¿qué quiere decir? Que no está en ninguna de las 10 etapas que hemos enumerado, o bien se viene el control de paro, o bien nos viene en el control de alarma, es decir, está en estado de paro o en estado de alarma, o bien no tiene tensión, o bien no tiene automático. Entonces todas estas etapas de funcionamiento en automático se ponen a falso de la 1 a la 9 y la etapa 0 se pone en verdadero, es decir, se pone en reposo. Que por esto es por lo que vuelve de la 9 a la 1, porque a la 0 ya la vuelve el propio programa, con una condición especial. Bueno, pues estando en la 0, si hay automático y marcha, pasa de la 0 a la 1. En la 1, ¿qué es lo que hará? Pues lo pondrá en marcha a la derecha hasta que llegue a la fotocélula 3, o en todo caso a la 4. Entonces, cuando está en la 1 y está en la fotocélula 3 o bien en la 4, entonces se va de la etapa 1 a la etapa 2. En la etapa 2, ¿qué es lo que hará? Va a permanecer un tiempo en la fotocélula 3. Con esta etapa 2 es con lo que va a activar el tiempo y va a estar esperando ahí hasta que transcurra el tiempo. Cuando esté en la etapa 2 y haya transcurrido el tiempo, entonces pasará a la 3. En la 3 activará la marcha a la izquierda hasta la fotocélula 2 y, estando en la 3, cuando haya llegado a la fotocélula 2, pasa a la etapa 4. Es decir, se va de la 3 a la 4. En la 3 pone falso y en la 4 verdadero. En la 4, ¿qué va a hacer? Pues va a estar un tiempo en la fotocélula 2. ¿Qué tiempo? Pues el TX4. Entonces, estando en la 4, activará TX4, lo tendrá activo y cuando llegue al tiempo en X4, se irá de la etapa 4 a la etapa 5. En la etapa 5, ¿qué es lo que va a hacer? Pues marcha a la derecha hasta que se encuentre con la fotocélula 4. Entonces, en la etapa 5, cuando se encuentre con la fotocélula 4, pasará de la 5, que se va, a la 6 que viene. ¿Y en la 6 qué va a hacer? Pues estará un tiempo en la fotocélula 4. Entonces, en la 6 espera el tiempo TX6, la salida, o sea que haya transcurrido el tiempo, y cuando haya transcurrido el tiempo pasa de la 6 a la 7. En la 7, ¿qué hará? Marcha izquierda hacia la fotocélula 1. Estando en la 7, cuando llegue a la fotocélula 1, se pasa de la 7 a la 8. En la 8, ¿qué hará? Esperará un tiempo en la fotocélula 1, que lo va a activar la propia etapa 8, y cuando llegue la salida digital de que ha pasado el tiempo en la etapa 8, entonces pasará de la 8 a la 9. Y en la 9 directamente volverá a la etapa 1. Pues vamos a verlo. En la 9, sin ninguna condición, más que esté en la 9, pasa de la 9 a la 1. Es decir, la 9 la pone a falso, la 1 a verdadero, y hasta ahí comienza de nuevo el ciclo siguiente. Vamos a ver los temporizadores. Bueno, pues llamamos al temporizador TX2, que lo activamos con la entrada digital con el booleano de la etapa X2 y
le decimos que tiene que permanecer ahí durante un segundo para activar la salida. El temporizador 4, pues lo mismo con el X4, con la etapa 4 tiene que estar segundo y medio. El 6 con la etapa 6, 2 segundos. Y el 8 con la etapa 8, 2 segundos y medio. Ahora vamos a la traducción de las etapas para Machine Simulator. Como las etapas en este caso las estamos haciendo en booleanas, entonces y Machine Simulator lo que nos va a leer va a ser una señal analógica que es un número real. Pues bueno, lo primero que hacemos es pasarlo a entero, porque etapa la he declarado como entera. Entonces, bueno, si está en la X0, la etapa la pongo a 1. Si está en la X1, a 2. Y así sucesivamente, hasta si está en la X9 la pongo a 10. Y si no está en automático la pongo a 0. Y ahora lo que hago ya es la salida analógica de la etapa, que es la que va a entrar en el Machine Simulator, es pasar de entero sin signo a real de lo que es la etapa, que la etapa valdrá de 0 a 10, ¿vale? Y entonces se pasa a real. Y la real es la que va a leer Machine Simulator. Entonces vamos a ver el proceso de manual, que es muy sencillo. A la derecha, si pulso a la derecha y está en manual, o sea, si pulso al pulsador de la derecha y está en manual, memoriza que vaya a la derecha. Y si pulso al pulsador de la izquierda y está en manual, memoriza que vaya a la izquierda. Entonces, visto esto, vamos a ver cómo se comporta todo con Machine Simulator en marcha. Bien, ya estamos en Machine Simulator, vamos a probar. Entonces, con IO Drivers, File Open, me da igual, comunica 3 que comunica 4, abro uno de ellos, hago asignación automática del driver, Start Driver y Exit. Vale, ahora veo que tengo activado el piloto de COP. Voy a activar el del SCL y así ya, pues ya está todo. Bien, entonces, bueno, aquí tengo los dos mensajes en 3D que la vez anterior no hice hincapié en ello, pero hoy los vamos a ver. Es igual funcionar de una manera que de otra, el resultado es el mismo. Y aquí tenemos los dos visualizadores de la etapa de control y de la etapa del automático. Entonces partimos sin tensión en el armario, el de programación no tiene nada que ver, o sea, va aparte. Ahora está funcionando el programa en SCL, el programa de TIA Portal. Entonces le doy tensión y veremos cómo cambia la etapa y cambiará también el mensaje. Entonces está en alarma, la etapa de control está a 1 porque está en alarma. Cuando le pulse aquí enterado, ya está en enterado, la etapa de control está en 5 porque está en alarma, pero sin estar con alarma física. Si tuviese alarma física, pues aquí no aparecería esto y ya está. Bueno, cuando le pulsemos al reset, al rearme, ya se nos pone en verde y está en manual y está en no automático, ¿vale? Entonces la etapa de automático está a 0, pues porque no cumple todas las condiciones para estar en automático. Bueno, si le pulso a la seta de emergencia se nos va a producir una alarma. Si le clico aquí a enterado se me quita la sirena y cuando quite la seta se me pone esto en parpadeo. Entonces pulso al rearme y se me pone en paro, pero no está realmente en paro porque sí está parado, pero está en manual. De tal forma que cuando yo pulso aquí, bueno, lo voy a mantener pulsado hasta que llegue a la fotocélula 1 y continúa pulsado, pero sin embargo el piloto se ha apagado como hemos comentado antes. Voy a hacer lo mismo hasta la fotocélula 4 y veremos que se nos va a apagar el piloto cuando llegue a la fotocélula 4, tal como hemos visto antes en el programa.
Bien, se nos ha apagado y ya no anda más. Entonces, bueno, lo vamos a dejar más o menos por el centro y vamos a pasar a automático. Entonces paso a automático. Aquí la etapa en automático se ha puesto en 1, la etapa de control se ha puesto en 2, está en paro, está esperando pulsador de marcha. Cuando pulse al pulsador de marcha, la etapa de control se pone a 3 y esto indica que está en automático. Entonces, al estar en automático, ha arrancado las etapas en automático y ya aquí nos dice en qué etapa está del automático. Vale, va hacia la fotocélula 4, esperará el tiempo en la fotocélula 4, después irá hacia la 1, ya está en la etapa 8, cuando llegue a la 1 volverá a empezar. Bueno, en la 9 espera el tiempo y vuelve a empezar. Ya ha vuelto a empezar, va hacia la fotocélula 3, etc. Bien, si yo en cualquier momento hago una modificación, es decir, paso a manual, está parado. Si yo lo arranco otra vez y lo paro, está parado. Si yo lo arranco otra vez y alarma, se me para. Quito la alarma, como no le he dicho enterado, pues continúa sonando la sirena y cuando le doy al rearme se me va la sirena. Paso otra vez, pulso a marcha y empieza. Si vengo con seta de emergencia, hace exactamente lo mismo. Vale. Bien, entonces pulso marcha y va a marcha. Y ahora, si le quito la tensión, pues lógicamente lo mismo. Y creo que ya son todas las posibilidades que podía colocar. Entonces, bueno, como está en automático, ya le puedo dar marcha. Bueno, pues como vemos, Machine Simulator, la verdad es que nos da unas herramientas que son extraordinarias, porque nosotros aquí estamos viendo qué es lo que está haciendo el PLC realmente, porque nosotros a través de una salida analógica le estamos diciendo las etapas en donde está, y no solo eso, sino que en Machine Simulator estas etapas las convertimos a texto. O sea que tenemos aquí unos mensajes en 3D que bueno, nos indican perfectamente dónde se encuentra cada cosa y tal. Además, podemos cambiar de color el texto o lo que queramos cada vez que se produce un cambio en donde sea, en este caso en la etapa. Con lo cual, bueno, pues son herramientas que nos ofrece Machine Simulator. Bien, pues hasta aquí ha llegado el tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.